Hola amigos, bueno, este es un video acerca de la luna llena en Piscis para la República Argentina. La luna llena tuvo lugar el 30 de agosto a las 22:35, con el sol en 7 grados 25 de Virgo y la luna en 7 grados 25 de Piscis, ¿no? Porque al ser una luna llena están en oposición. Si bien yo creo que lo más importante son las revoluciones lunares argentinas para comprender los hechos que van a pasar, o cuál es el momento astrológico o cósmico del mes, las lunas llenas y las lunas nuevas nos agregan información. Bueno, en esta lunación en particular observamos que la luna está en conjunción a Saturno, por lo tanto el sol está en oposición a Saturno, y cuando se da una luna o una luna llena en contacto fuerte con Saturno, podemos esperar que se expanda una energía saturnina. ¿Qué significa Saturno? Bueno, Saturno es un planeta que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con la escasez, que tiene que ver con sufrir, con cierto sufrimiento, ¿no? Con que las cosas no se pueden, parece que no caminan, no alcanzan, todo está detenido. Y este es el clima que está viviendo la Argentina hace un tiempo, ¿no? Esta luna nos confirma que estamos viviendo un momento saturnino en el cual todavía no se puede definir nada, donde todavía no se ve la luz al final del túnel y bueno, estamos viviendo como momentos duros. Otra cuestión que me parece muy interesante es la posición de Plutón clavado hacia el fin de la casa 9, clavado en el medio cielo argentino, ¿no? Es decir, el medio cielo, siempre lo digo, corresponde al gobernante, al gobierno del país. Y bueno, con Plutón ahí nos está mostrando que se está llevando a cabo una gran transformación, ¿no? del gobierno y de la Argentina, y de que las cosas que fueron de cierta manera hasta ahora no van a seguir siendo así. Hay que notar que ese Plutón tiene un trígono muy interesante a Urano, que Urano está al final de la casa 1 haciendo conjunción con la cúspide de la casa 2, que la casa 2 es la economía. Sabemos que Urano es el planeta de las revoluciones y Urano es el planeta que sacude las estructuras, es el planeta de aquello que es inesperado, aquello que no es estable, ¿no? Saturno es el planeta de la estabilidad en el aspecto positivo de Saturno, mientras que Urano es el planeta disruptivo, ¿no? Y es como si esta luna nos estuviera diciendo, cuidado, que los disparates que están ocurriendo en la economía, la inestabilidad económica, la volatilidad del dólar y del peso, o la baja del peso, tienen como fin, es decir, no está ocurriendo por casualidad, sino que el fin último es que los argentinos tomemos conciencia de que llega el momento de cambiar las estructuras gubernamentales, llega el momento de votar gente nueva, llega el momento de hacer cambios, porque lo que funcionó hasta ahora quizás fue evolutivo en un momento, pero ya no es más evolutivo. Y con esto no me acusen de estar haciendo un video llamando a votar en contra del gobierno, nada por el estilo. Trato de ser lo más neutral posible en eso. Eso es lo que están diciendo los planetas, ¿no? Y de hecho, si por ejemplo van a votar a Sergio Massa, que es el candidato oficialista, bueno, Sergio Massa va a tener que hacer cambios. Es decir, lo que está diciendo los planetas es necesario un cambio, no se pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera. No dice forzosamente tiene que ser la oposición, a lo mejor tiene que ser un oficialista, pero tiene que haber cambios. Bueno, ¿cómo va a estar la economía en estos 2 semanas hasta la luna nueva? Bueno, va con Urano sobre la cúspide de la casa 2, creo que va a estar, es decir, la palabra clave es imprevisible, nadie va a poder hacer planes. Urano también es el planeta que tiene que ver con con lo que no es ortodoxo, ¿no? Y en la Argentina nosotros tenemos Urano en la casa 2, y fíjense que nuestra economía siempre es muy poco ortodoxa, siempre estamos inventando cosas que no existen en ningún lugar del mundo, ¿no? Corralitos, cepos, convertibilidades, dolarización, siempre estamos, en lugar de hacer las cosas como se hacen, siempre estamos inventando la rueda en la economía, ¿no? Y acá parece estar ocurriendo un poco eso, nos dice esta carta, ¿no? Por ejemplo, Sergio Massa, ministro de Economía, otorgó una especie de bono, pero el bono no lo va a pagar el Estado, sino que obliga a los privados a pagarlo, y a los gobernadores están diciendo, ¿por qué voy a pagar de mi
parte, es decir, de mi plata un bono para que te lo agradezcan a vos, ¿no? Es decir, hay toda una... Es decir, este Urano está en trígono a Plutón, que tiene que ver con cuestiones de poder, ¿no? Es decir, entonces, eh, bueno, hay, está describiendo lo que está ocurriendo en la economía, ¿no? Es decir, hay soluciones poco ortodoxas y inesperadas que cambian las reglas de juego y nadie se hace cargo de eso, ¿no? El ascendente está en 28 grados de Aries y el regente del ascendente, que es Marte, está en Libra, en caída, y como ya lo habíamos dicho, está en una oposición fuera de signo con Neptuno, ¿no? Cuando hay es decir, un contacto entre Marte y Neptuno. Neptuno es el planeta que disuelve todo y disuelve la energía de Marte, entonces es como que bueno, esto marca un poco la sensación de disolución que hay en la Argentina actual, ¿no? Como que es como si ya no sabemos si somos un país o si somos si rige la regla, ¿no? La ley de la selva y es un sálvese quien pueda, ¿no? Está un poco como diluida toda la sensación que tiene que ver con lo colectivo. Saturno está en la cúspide, haciendo conjunción con la Luna en la cúspide de la casa 11, que la casa 11, bueno, en astrología significa los grupos de personas, los clubes, las instituciones, pero en astrología mundana muchas veces tiene que ver con las masas. Si bien el pueblo y la población se considera que tiene que ver con la casa 4, con el bajo cielo, a veces se interpreta que la casa 11 tiene que ver con las masas, ¿no? Y hay un argumento a favor de esta interpretación, que es que Plutón entró en la casa 11 argentina en 1947, que fue la época donde surgía el peronismo, ¿no? El peronismo surgió un par de años antes, pero sabemos que Plutón comienza sus efectos un par de años antes de llegar a entrar a una casa. Y bueno, a partir del ingreso de Plutón en la casa 11 ya no fue, digamos, y del peronismo y de todas esas cuestiones, ya no fue posible en la Argentina hacer política sin las masas, ¿no? Antes la política era de élite, eran unas cuantas familias y unas cuantas personas que tenían el control de todo y que se elegían entre ellos y la gente tenía que mirar de afuera lo que ocurría. Después vino el gobierno de Irigoyen, que fue el primer gobierno popular en Argentina, y después vino el peronismo, donde definitivamente se instalaron las masas, ¿no? Entonces, al estar Plutón ahí, conjunto a la Luna, nos habla de, bueno, restricciones para las masas, ajuste, gente que tiene menos poder adquisitivo y puede comprar menos cosas, ¿no? Enojo. Si lo queremos ver de otra manera, el regente del medio cielo es Saturno, porque el medio cielo está en Acuario y está en conjunción a la Luna, ¿no? Y la conjunción Saturno-Luna sabemos que tiene que ver con pesares para el pueblo, con ajuste para el pueblo, con límites para el pueblo, y esto tiene que ver con bueno, con esta devaluación que el gobierno hizo después de las PASO, ¿no? Digo la devaluación porque al ser el regente del medio cielo es una imposición del gobierno, esta restricción que tiene, o esta escasez que está viviendo la gente, ¿no? Tiene que ver con las medidas concretas que tomó el gobierno, ¿no? Saturno. Y acá tengo que hacer una reflexión con respecto, porque los argentinos caemos mucho, es decir, es como si viviéramos en una especie de sub y baja, ¿no? Donde esperamos que el gobierno nos regale todo, ¿no? Que nos regale el fútbol, que nos regale el gas, que nos regale la electricidad, que nos regale el transporte, que nos subvencione todo, que nos dé planes sociales, que nos solucione todos los problemas. Y ese dinero sale de algún lado, entonces pasamos por épocas donde el gobierno nos da cosas que quizás no nos tendría que dar y después nos quita cosas que en realidad sí nos tendría que dar. Donde el gobierno no puede, o el Estado no puede garantizar ni siquiera la estabilidad de la moneda, ¿no? Que es uno de sus deberes constitucionales. Entonces es como que caemos en una especie de ciclo maníaco depresivo, ¿no? De ciclo bipolar, donde por un lado queremos que nos regalen todo, después nos quedamos sin nada y tenemos que pagar nosotros el ajuste de la fiesta que hicieron los políticos, ¿no? Y es como que después volvemos a caer en la misma, ¿no? Parte de eso creo que es lo que se está terminando. Yo hice un video acerca del momento político argentino y con el tránsito de Plutón sobre la Luna, creo que todo este tipo de disparates, la gente está tomando conciencia, una conciencia profunda de decir, bueno, no podemos seguir viviendo así, ¿no?
El eje de los nodos el nodo norte está, bueno, a fin de la casa 12 haciendo conjunción al ascendente, ¿no? Y por ende el nodo sur está llegando al descendente. Y yo creo que lo que nos está diciendo eso en esta luna, porque el nodo norte nos dice la dirección evolutiva, hacia dónde hay que avanzar para evolucionar, ¿no? Y yo creo que al apuntar al ascendente, aunque sea el ascendente de la carta, no al ascendente el ascendente de la Argentina está en Libra, ¿no? Y esta carta tiene ascendente en Aries. Pero al apuntar al ascendente yo creo que de alguna manera está diciendo, ojo, no se tienten, es decir, tienen que ser ustedes mismos. Es decir, la Argentina tenemos que ser, es decir, el ascendente es quiénes somos, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, de esta crisis tenemos que salir, pero siendo nosotros mismos, respetando las energías argentinas. No podemos decir, porque cuando ocurren este tipo de crisis enseguida se dice, no, tenemos que copiar a Uruguay, que es estable, tenemos que copiar a Chile, tenemos que hacer como hace Brasil. No somos ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ¿no? Somos nosotros y tenemos nuestra propia carta, nuestras propias energías y nuestro propio karma. Y tenemos que solucionar todo esto como argentinos, como la sociedad que somos, no como la sociedad que de repente nos gustaría ser porque no nos gusta que hay una crisis y entonces queremos ser otra cosa. Bueno, de la economía también podemos decir que la cúspide de la casa 2 está en Tauro y el regente de la casa 2 está en casa 4, es Venus y está en cuadratura Júpiter, ¿no? El Júpiter está en casa 1. Esa cuadratura Júpiter es interesante porque Júpiter al estar en casa 1 parece indicar que de alguna manera dinero hay, pero la economía está peleada con el dinero y esto es en parte algo que probablemente sea verdad, ¿no? Es decir, los argentinos tienen ahorros y hay dólares, pues está todo guardado en cajas de seguridad o en los colchones o en el banco, en donde sea, y nadie está poniendo un peso hasta que no se aclare la cosa. Entonces la economía está pasando penurias, está retrógrada, está yendo para atrás, está decreciendo. Pero está como peleada o en conflicto con la riqueza, es decir, en lugar de trabajar en conjunto con la riqueza que está guardada, esa riqueza está peleada con la economía, no está funcionando, no está colaborando. Bueno, creo que con esto cubrimos más o menos el pantallazo que yo quería dar con respecto de la luna llena en Piscis. Se pueden hacer más, por ejemplo, se puede decir, bueno, cómo está el pueblo, sería si miramos el medio cielo, el bajo cielo está en Leo, donde está el sol está en Virgo, en oposición a Saturno, entonces de vuelta, el pueblo, desde este punto de vista, acá el sol va a representar como regente del bajo cielo, va a representar al pueblo, y está en oposición a Saturno, o sea, de vuelta nos está indicando el pueblo está pasando penurias o restricciones económicas, bla, 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 que es algo que ya lo vimos desde otros lados, así que sería un poco redundante seguir viendo esto. Bueno, les agradezco que hayan visto este video, les pido que se suscriban, que toquen la campanita y bueno, hasta el próximo.